estás a punto de lograrlo. No desmayes, no desmayes, no desmayes, porque estás a punto de lograrlo. No te sientas, no mires alrededor, métete conmigo, verás lo que yo iré a hacer. Pronto abriré los cielos de sobre tu vida y en tu vida. Pronto abriré los cielos de sobre tu vida y en tu vida, te dice el Señor. Déjame decirte que te sorprenderé. Los próximos días no tienes que esperar. Señor, te hago, adórame. Sencillamente adórame. Señor, pero es que no sé, adórame. Padre, es que adórame. No, adórame, adórame. Es lo único que te pido, adórame. Que yo me encargaré de esto. He visto tu corazón rendido. He visto tu corazón delante de mí confundido, metido en mí. Me has conquistado cada vez que me dices, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello y ayúdame, ayúdame. No podía, Señor, me fue difícil. Cuando me di cuenta, aquí estoy, dice el Señor, porque he recibido la actitud de tu corazón, porque es un corazón rendido, humillado, contrito y humillado lo que he buscado y lo he encontrado en vosotros. Casa de papá, para muchos despreciada, para muchos señalada, pero te levantaré en medio de las naciones. Sencillamente mantente en esa actitud de adoración. Oh, María, y a cada uno de vosotros que han permanecido a pesar de, por encima de, que no se han dejado llenar sus mentes y sus corazones, tengo botín para ti. Tengo botín para ti. Tengo botín para ti. Tengo botín que ha llegado, que te has mantenido, que te has sostenido por encima de, a pesar de dicho, no importa, no importa, yo espero, yo haré, dice el Señor, yo te bendeciré, porque dice mi palabra, en lo poco me eres fiel y te he probado, te han llamado de aquí, te han llamado de allá, te han dicho, no, 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 por cuanto has decidido mantenerte, déjame decirte que tengo cosas grandes y sobrenaturales para cada uno de vosotros. Amén. El Padre solo me decía que hoy muchos, como que en este mes se sentían como muy solos, se sintieron muy solos y muy abandonados. El Padre me decía, hoy yo le abro los cielos a los que se sentían solos y les pongo mi apellido, porque se sentían perdidos, sin rumbo. Y a los que se sentían que daban vueltas y vueltas y no veían ni siquiera la salida por donde habían entrado. El Padre me decía, hoy yo abro los cielos para mis hijos y comenzarán a llegar esas bendiciones y esas respuestas que tantos habían esperado. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que un momento cierres tus ojos y digas, Padre, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos sentirte. Si tú lo viste, si tú lo sentiste, si tú lo escuchaste, dile, Padre, gracias. Infinitas gracias por permitirme sentirte una vez más, por permitirme una vez más poder entrar en tu casa. Oh, Padre, te adoramos. Gracias, mi Rey, por tu presencia. Gracias por permitirnos sentirte una vez más y permitirnos, Abba, Padre, venir y tocar tu presencia una vez más. Oh, Ribalandri, Alaida. Oh, te pedimos, Padre, que tú desciendas. Ven y desciende, Abba, Padre. Ven y desciende, Santo Espíritu de Dios. Oh, Rabalía, Landa, Ruguazúa, Langri, Babasía, Laida, Padre. Ven y desciende una vez más. Ven y desciende una vez más, Abba, Padre. Ven y desciende. Queremos verte, queremos escucharte. Que este sea el inicio de algo nuevo. Que este sea el inicio de algo fresco, que sea el inicio de algo que se comience a abrir aún más a nuestro favor. ¿Qué tal si tú le dices, Padre, sigue abriendo las puertas a mi favor, sigue abriéndome más camino, sígueme permitiendo caminar aún más, sígueme una vez más permitiendo seguir adelante, seguir una vez más, oh Ribalandri, Padre, anhelamos tu presencia, anhelamos tu Santo Espíritu. Ven y obra, ven y construye una vez más, Padre, ven y edifica, ven y entra en nosotros y llena cada vacío. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y dices, Padre, llena en mí todo lo que estaba vacío, organiza
lo que estaba desorganizado, Padre. Ven y desciende una vez más, Santo Espíritu de Dios. Ven y desciende y obra. Oh, Rabalía, Lando, Robo, Sua, Langria, Laida, Padre. Hoy decretamos que todo lo que estaba en contra de nosotros, hoy retrocede ahora. Oh, Rabalía, Laida. Hoy, Padre, decretamos que todo lo que el enemigo quería traer en contra de nosotros ahora retrocede en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decretamos que todo lo que el heridor, todo lo que el saltón, el revolcón ahora quería traer a nuestras vidas, ahora retrocede. Decretamos que los cielos abiertos se mantienen una vez más. Decretamos que los cielos abiertos se mantienen una vez más, que no es momentáneo, que no es temporal, sino que comienza una vez más tu presencia al llegar. Decretamos que se abren los cielos. Decretamos que se siguen abriendo y que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, no va a pasar nada que sea en contra de nosotros, Padre. Hoy decretamos, Señor Dios, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Levanta en un momento tu voz y le, Padre, levanta una vez más. Atamos todo lo que se quiera mover en los aires, en la señal ahora. Decretamos que todo retaliador, todo vengativo, todo lo que se quiera levantar por cuanto nos habíamos levantado a orar, por cuanto habíamos hecho declaraciones, ahora se cancela. Ahora decretamos que tu presencia llega, Padre, que se limpian las señales, que se abren los caminos, que todo lo que era tranca caminos y robar de bendiciones ahora se cancela. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decretamos que hecho es. Y ahí donde tú estás, yo te doy la bienvenida y le digo al Padre que aún más te ministre de lo que te ministró. Le damos la bienvenida a la hija del Dios Altísimo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí vamos nuevamente. Como les dije, hoy es un día un poquito fuerte, difícil. Es fácil cuando alguien cumple años o cuando alguien se casa o cuando alguien adquiere casa, se gradúa, pero hoy estamos de duelo. El papá de nuestra cobertura, del apóstol Franklin Rodríguez, su padre partió con el Padre, y por más de que sabemos que fue al cielo, por más de que sabemos que está en los cielos con el Padre, no es fácil vivirlo, no es fácil estar aquí diciéndole, bueno, acompañamos porque Dios, recuerda que Dios no nos hizo para morir, que la muerte es una consecuencia del pecado, no de él, sino de Adán, por haber decidido mal. Sabemos que el pastor Medardo sirvió al rey, estuvo caminando en los caminos del Señor e hizo cosas especiales. Le sirvió al Señor por varios años de su vida. Hoy queremos presentar nuestra condolencia al apóstol Franklin Rodríguez, a la esposa del pastor Medardo, la señora Luz, a su otro hijo, al pastor Daniel Rodríguez, a las esposas de cada uno de ellos, a sus nietos y a todo el staff ministerial de la Iglesia Transformación Internacional. Aquí estamos con ellos, vamos a acompañarlos en este momento. Pedimos al Padre que les llene, pedimos al Padre que les ayude, pedimos al Padre que les dé la fortaleza, que les acompañe, les dé la fortaleza y les llene de amor y de paz, que los abrace en todos estos días a partir de hoy, aún desde mismo ayer cuando él partió, que les dé la fortaleza. No es fácil, solamente los que hemos perdido un ser cercano sabemos cuán duro es, por más de que tengamos al Padre y por más que estemos en él, no es fácil, no es fácil, porque no dejamos de ser humanos y carne, aunque estamos muriendo a ella, pero esta parte solamente se vive cuando uno está viviendo esa situación en específico. Es difícil o es diferente cuando uno da el sentido pésame antes de que alguien muera a después de que alguien parte.
Los abrazos son diferentes. Y aquí estamos, le pedimos al Padre que sea Él haciendo que tome control la autoridad de todas las personas alrededor de ellos, que llene todo vacío y que les ayude en este momento a su esposa, a sus hijos, las nueras y los nietecitos del pastor Medar. Bueno, aquí vamos, hoy vamos a revisar los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a mirarlos un poquito más detalladamente. Necesitamos tenerlo muy claro, porque yo sé que a partir de todo esto el Señor se va a mover y se activan a partir de y van a comenzar a activarse tus dones para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 12, del 4 en adelante, voy a leer un fragmento de la NTV, cierto, nueva versión viviente, que me pareció extraordinario cómo lo explica, lo hace tan entendible, ¿verdad? Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de ellos, no de nosotros. Recuerda que en Romanos 12:29 dice que los dones y el llamamiento son irrevocables y que solamente Él los da. Después se activan de una manera especial cuando nos hemos sometido a momentos de liberación, ¿cierto? Dice que llevó cautiva la cautividad y después de ello fue que dio dones a los hombres. Eso está en Efesios. Acompáñame al libro de Efesios. Efesios, el 4 en adelante, el 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿cierto? Entonces, los dones son dados después de que nos sometemos a momentos de liberación y estamos momentos en ayuno y oración. Por eso te invito y te insto. Yo sé que a todos de alguna u otra manera Dios nos ha estado llamando a estar en ayuno y en oración, ¿verdad? Entonces los dones son dados por el Espíritu Santo. Él es la fuente de ellos. Ninguno de nosotros, por más de que querramos, aunque los dones son irrevocables, pero siempre la fuente viene de Él. Dice, hay diferentes formas de servir, pero pero todos servimos al mismo Señor y ese es al Señor Jesucristo. Todos servimos al mismo Señor, ¿cierto? Hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor y ese es al Señor Jesucristo, ¿cierto? Recuerda lo que dice Colosenses 3:23. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibe recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Al Señor Jesucristo. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo, no son míos. Que el Señor a través mío se manifieste es diferente, pero no son mis dones, son los dones dados por el Espíritu Santo para el servicio del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra, es el mismo Dios quien hace la obra en todo. ¿Cierto? Que servimos al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero la honra y la gloria es para el Señor, para el Dios y Padre. En Filipenses, Efesios 4:11, mira lo que dice la palabra, ¿cierto? Dice, voy a leer el 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de personar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud en Cristo. Necesitamos entender ello, que el que todo lo hace, el poder y la autoridad es dada por el Padre, ¿cierto? Ahora acompáñame a primera de Corintios 1:12. 1:12, primera de Corintios 1:12. Vamos a entrar ahí en materia, ¿cierto? Primera de Corintios 1:12 dice la Biblia. Voy a leer para ustedes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leer de la Reina Valera, versión Reina Valera.
Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de todo lo que da el Espíritu Santo, además de que ya habíamos visto en Juan 16? Vamos a repasar hasta que nos quede clarísimo. ¿Qué hace? No solamente nos da dones para servir, sino que Él tiene una doble funcionalidad. En Juan 16, ¿cierto? Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace contigo y conmigo. Directo, directo lo hace Él contigo y conmigo cuando estamos de verdad llenos, saturados de su presencia. Él viene, ¿cierto? Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando pecamos, aquí no creemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Acuérdate que la justicia es cuando hacemos la palabra de Dios. Dice, de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces necesitamos pedirle al Padre que sea Él haciendo cosas aún mayores que estas, ¿verdad? Que sea Él haciendo. Otra función que tiene el Espíritu Santo, dice, pero en Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, perdón, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. ¿Listo? Entonces vamos a volver a 1 Corintios 12, del 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, lo que expliqué antes, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Si este ministerio, de la forma que sirve el apóstol, el profeta, el evangelista, el que sirve en la casa, ¿cierto? El que sirve en la casa, a pesar de que le sirve de pronto a una denominación o a una persona, todos le servimos es a Dios, todos, a Señor Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Antes de ir adelante, ¿qué tal si le pedimos perdón al Espíritu Santo por las veces que lo hemos usado? Por favor, muéstrame dónde están las llaves. O muéstrame si lo que Pepito o Pepita me está diciendo es verdad o es mentira. Porque lo hemos mal usado. Y lo tenemos como el sirviente. Yo decía anteriormente, en alguna ocasión, que a veces el Espíritu Santo es como la mascota. Hoy sí quiero que salte, entonces salte. Hoy no, siéntese allá, no me moleste, hoy no. Y necesitamos tener, si queremos recibir los dones, necesitamos que toda la manifestación del Espíritu Santo sea una sola en tu vida y en la mía. Démosle la honra y la gloria al Padre por todo lo que va a hacer y por todos los dones que ya tienes. Ahora es la manifestación que a través de ayuno y oración comiencen a manifestarse de una manera tal que sea Él haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Dice el 8, porque a este es por el Espíritu, perdón, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro palabra de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es que yo quiero el don de profecía, quiero el don de hacer milagros. No, a todos nos da como Él quiere. ¿Qué tal si le damos las gracias? Antes de seguir, le damos las gracias por todo lo que Él está haciendo y hará, por todo lo que ha puesto en tu vida y en la mía, por ser instrumentos en sus manos, que Él sea haciendo algo nuevo y sobrenatural. Mira, voy a leer todo el capítulo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
perdón, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, pero muchos, perdón, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo pensaba cuando leía eso, le decía, Señor, perdónanos por todas las divisiones que hemos tenido. Yo le decía a alguien, yo sé que son cosas de hombres, pero no podemos hacerlo. No, es que hoy necesito que Dios me sane la pierna, entonces voy a tal lugar. No, es que necesito que me dé palabra profética, voy a tal lugar. No, es que necesito ir a que hagan guerra espiritual o liberación, voy a tal lugar. No, es que necesito ayunar, voy a tal lugar. Aunque todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero ¿qué tal si le pedimos perdón a Dios por todas esas divisiones que se han ido suscitando en medio nuestro? ¿Cierto? Sin ir tan lejos, mira todo cómo está Israel hoy. Allá hay toda clase de judíos, están los judíos que son ortodoxos, que son Biblia, Biblia, ¿cierto? Hay judíos que son mesiánicos, que son los que creen en Jesús. Y hay yo me estoy impresionando, estoy haciendo un estudio leyendo, y no, hasta el momento llevo como 32 religiones en Israel, sentadas en Jerusalén. Vuelvo a decir, la Gran Babilonia no es Roma, la Gran Babilonia de este momento es Israel, Jerusalén misma, porque la Babilonia, acuérdate que cuando se habla de la ramera en la palabra, es la que tiene relaciones con todas las personas o con muchas personas. La prostituta de los últimos tiempos es Israel. Que Dios nos ayude. Nos toca pedir no solamente por la paz de Israel, sino que ellos conozcan a Cristo de una manera especial. A mí me impresiona el enemigo cómo logra dividirnos, cómo logra ponernos en tantas cosas y sencillamente es porque no todos nos rendimos al mismo rey, porque todos tenemos ciertas cositas que nada que ver, pero la Biblia es una sola. De eso no hay diferencia, no hay duda que la hayan querido cambiar. Interpolaciones son que le quitan o le ponen. Cuando uno está estudiando la Biblia, en el Instituto Bíblico le enseñan hermenéutica, que es la manera como se aplica la Biblia, cómo se estudia la Biblia, pero hay otra partecita que se le llama interpolaciones, y es ver cómo las diferentes traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia todas tienen una metida, es que el señor que la estuvo traduciendo no le pareció que iba esto bien o que iba esto mal, pero a mí me impacta cómo, independiente de todas las maneras que el enemigo ha querido desvirtuar la Biblia, independiente que sea la versión que sea, cuando la persona se dispone a leerla y pone su corazón en Cristo, Dios le deja ver a esa persona todo lo que necesita. Él se manifiesta en su palabra porque recuerda que la palabra es Cristo. Nunca se te olvide, la palabra es Cristo, ¿verdad? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, que eso fue lo que me impactó. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor por sí, perdón, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo,
¿cierto? Sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un mismo recibe o no, todos mismos se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hacen, los que tienen don de lenguas. ¿No son todos apóstoles? ¿No son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo os digo un camino más excelente, y es cuando él habla del amor. ¿Qué quiero decir esto? Antes de empezar a hablar de los dones, aquí no es más el que da palabra profética o el que hace milagros que el que ayuda o el que va o el que intercede. La verdad, a mí me parecería que el que intercede es el más grande porque es el que está al lado de él, de rodillas, y el que va todos los días delante de él. ¿Qué tal si antes de cualquier cosa le pedimos perdón, si en algún momento hicimos distinción y si en algún momento pensábamos que Pepito era más grande que el otro? ¿Por qué? No. Si a alguno el Señor le dio la habilidad de tener dones, cosas grandes, créeme, porque alto precio ha pagado. Dios no le da nada a cualquiera porque sí. A nadie se lo da porque para que los dones sean activados necesitamos de verdad demostrarle a él que los vamos a usar mal. De pronto, yo le decía en esta mañana, cuando me levanté pensando, le decía, bueno, Señor, perdónanos si antes de la pandemia o durante estos, antes de la pandemia, hicimos con los dones cosas que no estuvieron bien, perdónanos. Tal si en este momento le decimos, Señor, perdónanos porque no valoramos. Primero que nos hubieran llamado a tu servicio, aún el que danza, aún el que enseña a los niños, aún el que recibe el ujier, que recibe a las personas que llegan, aún el que sale a evangelizar, aún el que llama para consolidar, aún el que adora. Todos somos tan necesarios porque si vamos a mirar todo esto que dijimos acá, la oreja, el pie, el oído, todos somos parte de él. Y si de pronto el Señor utiliza a uno como ujier, como el que barre, como el que cuida, como el que da la mano, como el que ayuda con el micrófono, con el que todos en la iglesia somos tan necesarios porque todos somos parte de Cristo. Y créeme que no es que el que aún hace las cuentas cuando llegan los diezmos, aún el que hace la contabilidad, aún el que maneja los sistemas. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios y le enseñamos a amarnos, Señor, como uno solo? Perdónanos por habernos creído más o menos que, perdónanos si en su momento a alguien miramos por encima o lo dejamos por debajo. ¿Qué tal si le decimos, Señor, perdónanos? Y aquí estamos delante de tu trono. Dile, Señor, aquí estamos, yo vengo a pedirte perdón por todo lo que hayamos dicho. Perdónanos por todo, o perdónanos si nos creímos, saca a nosotros toda rabia, toda ira, toda contienda. Dile, Señor, aquí estoy delante de tu trono, ante tu presencia. Vengo a pedirte perdón por todo lo que yo haya dicho o hecho en contra de otro miembro. O si de pronto, como dice acá, es que me impactó, dice, cuando decía el Señor, decía, y a los menos decorosos se trataban con más decoro. Si de pronto le dimos a Pepito, a Juanito, más de lo que era, ¿qué tal si le decimos, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor Dios, y perdónanos si de pronto yo en mi corazón me sentí mal porque me miraron mal, me sentí mal porque no me dieron el lugar que era? Dile, Señor, aquí estoy delante de tu trono. Pero también perdóname si en su momento yo quise que me trataran mejor o más de lo que yo necesitaba, que tú necesitabas que a mí me trataran. Perdóname por creerme más que, perdóname por subirme en cosas que nada que ver, perdóname por el ego, perdóname porque hice cosas que no estuvieron bien, ahora te ruego. Acuérdate que a mí me cambió la vida, sinceramente me cambió la concepción de muchas cosas cuando estudié los Espíritus de Dios. Y desde el momento en que tengo en mi corazón que debo respetar a Dios, igual que respeto a mi mamá, que respeto a mi cobertura,
pero sobre todo debo respetar a Dios y debo respetar la creación de, me entra más temor el hablar, me entra más temor el hacer cosas, aunque yo esté enojada, aunque esté iracunda, aunque esté adolida. Digo, Señor, ayúdame porque no quiero, tengo respeto delante de ti, no quiero pasarte por la faja, porque si yo me enojo con Pepito o Pepita, sea de mi círculo o no mi círculo, con el primero que me enojo es contigo, con el primero que me da dolor es contigo. Le digo, Señor, por favor, ayúdame, dame ese dominio propio. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Le decimos, Señor, ayúdame a respetar a todas las manifestaciones que tienes tú a través de, acuérdate, aquí dijo, aquí decía, ¿cierto? A mí me impactó, por eso le leí hasta el final. Después los que sanan, los que ayudan. Aquí tienen en cuenta los que ayudan, no solamente el que hace el aseo, los que ayudan en todo, porque en un momento dado todos ayudamos para que el servicio salga adelante, que va. Entonces le decimos, Señor, gracias por todas las personas que han puesto para mí. De pronto hoy hablamos de la iglesia, pero ¿qué tal si hablamos del tendero? ¿Qué tal si hablamos de la persona que vende la carne? ¿Qué tal si hablamos de la persona que hace el pan? ¿Qué tal si hablamos porque todos esos son de servicio? ¿Qué tal si damos las gracias por la persona que conduce? Aún aquellas que a veces no lo hacen de la mejor manera. Ayer yo me demoré en un trancón y de pronto el conductor, yo le decía, Señor, y eso me dijo, es que él tiene problemas económicos y ahí sentado con quien habla. Y en un trancón, donde estuvimos en un trancón como 40 minutos o más, yo decía, Dios mío, y yo me iba indisponiendo, pero dije, no, es parte del trato. Ayúdanos, Señor, a tratar, ayúdanos a no exasperarnos por nada ni por nadie. Así le pedimos, Señor, aquí estamos, Señor, ayúdanos, Dios de la gloria. Perdónanos si insultamos a alguien o le decimos a alguien cosas que no están bien. Es los dones. Acuérdate que a todos servimos, no solamente en la iglesia, sino en todos los niveles. Con la persona que de pronto nos da más cantaleta, con la persona que a veces no hace las cosas como yo quiero, con las personas que de pronto en un momento de angustia, en un momento de preocupación, como que me quita y con ella me desquito. ¿Qué tal si le pedimos perdón por las veces que nos hemos desquitado con personas que nada que ver? ¿Qué tal si le pedimos perdón? Porque hemos contristado al Espíritu Santo, que es la manifestación, acuérdate que lo da. ¿Qué tal si le decimos, Señor, perdónanos porque hemos hecho cosas que no estuvieron bien? Perdónanos, Dios de la gloria. Y aquí estamos. Siempre queremos tener comunión contigo. En el poderosísimo nombre de Cristo Jesús, queremos tener comunión contigo. Dile, aquí estoy, Señor, no porque tenga este don o algo puedo hacer o decir lo que a mí se me da la real conveniencia. Eso no está bien. Dile, Señor, aquí estoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile, perdóname porque de pronto ayer o antes de ayer hice mal. Es un momento de ponernos a cuentas con Él. ¿Qué tal si le decimos, Señor, perdóname por haber hecho, perdóname por haberme dejado llevar por un momento de rabia, de ira, perdóname por haberme dejado llevar en un momento donde me sentí herido, herida y reaccioné de una manera que no fue correcta. Bendecimos a esas personas que a veces con su manera de ser sacan lo más negativo de nosotros que a mí no me gustaría, pero Dios sabe por qué ha permitido lo que ha permitido, ¿verdad? Entonces tenemos, respira profundo, que sea el Espíritu Santo ayudándote. Yo te pido perdón en nombre de esa persona que de pronto se ha burlado de ti, en nombre de esa persona que te ha humillado, que te ha hecho sentir poquita cosa. Hemos leído, acá dice que a los que a veces tratamos bien a Pepito, a Juanito, pero a otros, a los que menos, los hemos tratado, a los que menos necesarios son, los hemos tratado mal. Dile, Padre, aquí estoy, perdóname. Si de pronto me exasperé con algo, con alguien, ¿cierto? Todos somos miembros del, es que eso es lo que, si yo le hago mal a alguien, esa persona es del cuerpo de Cristo y a quién le voy a dar cuentas de ello, al Padre. Nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide eso, que sea el Señor haciendo algo nuevo y sobrenatural, ¿cierto? Hay diferentes dones y a través de esos diferentes dones hay una clasificación.
Pues vamos a mirar la clasificación de los nuevos en esa primera clasificación, porque encontré más dones que a veces son muy importantes, porque todos son importantes. Todos somos importantes para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a los dones de revelación. Primero, ¿cierto? Dones de revelación, dice, los dones de revelación son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y la palabra de discernimiento de espíritus. También tenemos los dones de poder, que son la fe, la sanidad y el hacer milagros. Otros dones son los dones de inspiración, que son la profecía diversa en los géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los dones que vamos a mirar inicialmente, porque luego les miraré y en los dones de servicio, ¿cierto? Acá los que dicen, y otros los dones de servicio. El hacer milagros, todos tienen sanidad, los que ayudan, perdón. Después piensen los que ayudan, encontré una cantidad de dones que a veces no se habla, pero son tan necesarios en el cuerpo de Cristo que los vamos a ver, los voy a hacer aparte, porque aquí en la palabra los tienen como aparte, pero los vamos a mirar, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle al Padre que sea Él haciendo y vamos a explicar el don de ciencia, la palabra de ciencia, ¿cierto? La palabra de ciencia que sale en los primeros dones del Espíritu Santo. Las palabras de son divididos en tres, digamos en cuatro, pero inicialmente son tres, ¿verdad? Que son los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Dice la palabra de ciencia, ¿cierto? Ojo, porque yo decreto que esto va a moverse en tu vida y en la mía de una manera especial, que no solamente es pedir el derramamiento del Espíritu y ya, sino saber qué hacer con ese derramamiento. Por eso el Señor ha puesto esto en mi corazón. ¿Qué hacer cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque por desconocimiento es que no hemos hecho tantos detalles, ¿verdad? La palabra de ciencia es la palabra o la habilidad sobrenatural de conocer la voluntad de Dios y sus propósitos, pero también los del hombre. ¿Cómo es que Dios va a usar a Pepito, a Juanito? ¿Cuál es su propósito y cuál es la capacidad que él tiene, que le dio a esa persona para poderlo desarrollar o a mí directamente, ¿verdad? Sin la palabra de ciencia no podemos caminar en el Espíritu y es únicamente dada por el Espíritu. No esa no se puede adquirir en un curso, no se puede ir a una universidad, no. La palabra de ciencia es dada directamente por el Espíritu del Dios vivo. Es directamente el que la da él, ¿cierto? Y es la capacidad de discernir en la persona, ¿cierto? Una necesidad, un estado de ánimo, qué es lo que la persona requiere o necesita, ¿cierto? La palabra de ciencia que nos dice. Hay veces que el Señor me pone, ¿qué hacemos? Y le pido al Señor, mira, tal persona tiene esto. Él me dice, haz esto, haz lo otro, porque es directamente el Señor dado por ella, ¿verdad? La palabra de ciencia es también la habilidad de declarar o revelar alguna situación en particular. Es como la más concreta que encontré. Vamos a la Biblia. Esos dones todos fueron manifestados por el Señor Jesucristo, todos fueron manifestados por el Señor Jesucristo. Y acompáñame a Lucas 2:35, por favor. Lucas 2:35. Voy a leer, ahí habla de cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo, ¿cierto? Y mira lo que la palabra profética que dice que el Señor le dio a este varón, ¿cierto? A esta señora que estaba guardando en la Biblia. Dice la presentación de Jesús, voy a leerlo desde ahí. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fue concebido.
en Israel todos los varones se circuncidan antes de los 8 días. Luego, eso tiene una connotación grandísima. No se imaginan cuánto. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Él es dueño y Señor de los primogénitos y de los varones, ¿cierto? Que abren la matriz de una mujer o el primer varón de la familia. Y para ofrecer, conforme a lo que la ley dice del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ese fue el primer profeta que intervino en la vida del Señor. Y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Acuérdate que no sobre cualquiera estaba. Acuérdate que él él reposa aún sobre cierto tipo de personas que mantienen una vida llena de él y con él. Bueno, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, le bendijo a Dios diciendo, ponle cuidado, ahora Señor, después despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, por lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. La primera palabra profética, ¿cierto? Y gloria a todo tu pueblo de Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso es una palabra profética, es palabra de ciencia. Esa es la palabra de ciencia más puntual, la más completa que se pueda decir. Así se maneja la palabra profética, ¿verdad? Aunque en este caso, si te das cuenta, no fue inmediatamente que sucedió a ello. Pasaron 33 años para que eso se diera. Entonces, a veces nos toca quedarnos callados cuando Dios le dice a uno algo, porque con los años he visto cómo palabras proféticas se han ido cumpliendo. Pasaron 33 años para que esto se diera. Mientras tanto, Jesucristo como que no se notaba, él dice que iba creciendo en sabiduría, pero no se manifestaba. Bueno, ahora acompáñame a Mateo 15:10. Mateo 15:10. Estamos viendo cómo se aplica la palabra de ciencia, ¿cierto? Palabra de ciencia. ¿Cómo es que se manifiesta la palabra de ciencia? Mateo 15:10. Todos los dones se manifestaron en el Señor Jesucristo, todos. Por eso antes de ir al libro de los Hechos, miremos cómo se manifestó en el Señor Jesucristo. Mateo 15:10 dice la palabra. Wow. Es que de ahí en adelante. Dice, llamando así a la multitud les dijo, oí entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que mi padre no plantó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía de otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús le dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero todo lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
aunque aquí también se aplica la palabra de sabiduría. Luego les explico por qué, aunque aquí hay esa, se unen las dos, ¿verdad? Acompáñame a Mateo 17, del 24 en adelante. Del 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro que les cobraba, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él les dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un desatero, tómalo, y dáselo por ti, por mí. Palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Perdón, la palabra de ciencia se aplica acá. Algo específico, nadie sabía que estaba ahí y él lo reveló. Solamente esto es dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora Mateo, acompáñame a Mateo 26:34. Esta palabra se la dio el Señor Jesús a Pedro, perdón. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Te lo digo, aunque me sea necesario morir contigo, no negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Una palabra de ciencia, ¿verdad? Una palabra profética muy compleja, muy fuerte. Acompáñame a Marcos 2:8. 2:8. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en sus corazones, que cavilaban de esta misma manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Palabra profética, ¿verdad? En la palabra profética hay momentos en que se saben los pensamientos de algunas personas, aunque uno no quiera, aunque a veces no vengan seguido, aunque se esconda, si se esconden, ¿cierto? Marcos 12, del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Wow. O sea que el Señor mira tu diezmo y el mío, tu ofrenda y la mía. Ah, por Dios. Y dice, y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Cómo les parece? El Señor Jesucristo nos asombra, ¿verdad? Así también será la recompensa. Hechos 5, yo dije, primero se manifestaron todos los dones se manifestaron en el Señor Jesucristo. Ahora vamos cómo se manifestaron en el libro de Hechos. Hechos 5, del 1 al 11. Ese también tiene que ver con lo que poco nos gusta que nos digan. Dice, de cierto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, subiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Oraron por él. Oh, oh, oh. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cayendo entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron, sobre todos los que oyeron estas cosas. Como complejín, ¿no? Ahora acompáñame a Hechos 9 del 10 al 18. Hechos 9 del 10 al 18. Dice, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, en la casa y pidiendo y poniendo las manos poniendo él sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que salen en Damasco. ¿Palabra de ciencia o no? Ahora, Hechos 21 del 10 al 13. Dice la palabra, y permaneció en nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, así atarán los varones de Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tal si en este momento le damos las gracias? Porque cuántas veces hemos tenido tú y yo la manifestación del don de ciencia, pero cuántas veces tal vez lo hemos desechado, lo hemos puesto por menos. Y has dicho, eso como que es de Satanás o parece. ¿Qué tal si le pedimos perdón al Señor porque hemos insultado al Espíritu Santo? Entonces decimos, Señor, perdónanos porque hemos obrado o hemos hablado en necedad. ¿Qué tal si le pides, no sé, te gustaría tenerlo?
te gustaría tener la palabra de ciencia, el don de ciencia? Dile, Padre, aquí estoy. Si es tu voluntad perfecta, ayúdame y dame la sabiduría necesaria para poderlo llevar, para poderlo manejar, ¿cierto? Onda y basada, Señor, yo activo este don de ciencia en la vida de él o de ella. Quita todo lo que ha menoscabado, toda duda, toda apostasía, Señor Dios, todo lo que ha venido el enemigo a menoscabar el movimiento de tu Santo Espíritu en medio de la iglesia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero también, Señor, a todos los que lo tenían y por una u otra razón se ha menguado, yo te pido, Padre, que le des la capacidad de orar, de levantarse en el Espíritu, santificarse para ti, para que sea reactivado este don de una manera especial. Recuerda que lo necesitamos de una manera más que sobrenatural. Ahora, palabra de sabiduría. ¿No? Estamos en los dones de revelación. Palabra de sabiduría o don de sabiduría. ¿Cierto? Yo creo que es uno de los dones más hermosos que el Señor Jesucristo manifestó. Es algo que yo le admiro a él y le admiro a ciertas palabras cuando tienen la llenura del Espíritu Santo y me fascina, me siento a escuchar cómo explican los misterios de Dios de una manera tan sobrenatural y de esa está casi que todo el libro de Mateo. Todo el libro de Mateo está lleno de la palabra de sabiduría como el Señor Jesucristo vino y explicó cosas tan sencillas que de pronto nunca les dimos trascendencia a nuestras vidas. Yo sé que ha venido una revelación muy bonita de parte del Padre a través de la palabra de sabiduría, ¿cierto? Pero es la manera o habilidad dada directamente por el Espíritu para explicar sucesos de una forma única, sencilla, ¿cierto? Y a la vez quita velos, quita entenebrecimiento del entendimiento y nos trae revelación. Eso nos da revelación, ¿cierto? Esto nos da revelación. Y es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que nos permite saber qué hacer en una determinada situación, circunstancia o problema. Esto me tiene impresionadísima como el Padre hace de una manera tan extraordinaria, como Él lo maneja, ¿cierto? Y tenemos sin fin de citas bíblicas, pero yo quiero que me acompañes inicialmente a Juan 20:22. ¿Por qué Juan 20:22? ¿Cierto? Mira lo que dice la palabra. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién lo entregó? El Señor Jesucristo directamente. Eso me impacta cómo Él viene y nos hace esto. Yo te invito, yo te pido, Señor Jesucristo, que bajes, que desciendas, que traspases el tiempo y la distancia y vayas a la casa de él o de ella y seas tú haciendo algo nuevo y sobrenatural. Que esto sea manifestado de una manera más que espectacular en la vida de todos nosotros. Vamos a mirar, hay sin fin, en este don fue en el que más se manifestó el Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, y me doy cuenta de algo, que el pueblo de Israel tiene una riqueza de la palabra, pero pocos la aplican de la manera como debe ser. Ellos tenían la llenura, ¿cierto? Saben la palabra etimológica, el concepto, saben el significado, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Solamente, aún en la palabra, en la iglesia cristiana, en la, en la iglesia pastoral, donde se vuelve religiosidad y no viene lo apostólico y profético, todos nos quedamos como en un círculo y no caminamos ni avanzamos. Estos dones se manifiestan de una manera más que sobrenatural entre los apóstoles y los profetas, pero no es porque, sino que entre la unción apostólica y profética, como Él nos revela cosas, vamos caminando y nos revela cosas de una manera extraordinaria del diario vivir, donde a veces como que nos volvemos un noche y como que no sabemos qué hacer y se nos vuelve una mezcolanza de cosas. Y el Señor Jesucristo como vino y habló de cosas que me impactan, ¿cierto? Lo primero que él habló fue el sermón de las bienaventuranzas. Y cuando comenzamos a ver cosas que a veces nos da rabia, los pobres de espíritu son como las personas que no tienen ambición de nada que hacer. Y los miramos a poco y otra vez volví a vivir. Pero, pero,
Dice, bienaventurados los que lloran. Ay, otra vez chillando y todo. Sí, pero el Señor lo va a consolar. Bienaventurados los mansos, los que otra vez es que se dejó meter, es que qué tonta, qué tonto. Sí, pero es que dice que ellos son los que van a recibir la heredad, la tierra como heredad, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios alcanzará misericordias que perdonan una y otra vez, no importa lo que sea. Pero dice, la palabra me llega en este momento a la porción bíblica que dice, y aprender qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Entonces, sí, dar la oportunidad de ir a hablar y decir, bueno, está bien, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿cierto? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y me decía, pero usted siempre hablando de limpieza de corazón, siempre hablando de limpieza de corazón, pero mira por qué lo hago. Porque veremos a Dios. Yo quiero verlo a Él y no quiero verlo el día que me muera. Yo quiero verlo muy pronto y he trabajado arduamente en ello. Pues Señor, ayúdame porque yo te quiero ver, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados. ¿Quiénes? ¿Cómo? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal si aquí le comenzamos a pedir perdón? Porque tenemos tanto que pedirle perdón a Dios que a veces encendemos, de nada encendemos rabias, encendemos contienda, ira, como cositas varias, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tal si le decimos, Señor, ayúdanos, Padre? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Qué privilegio, ¿verdad? La sal, algo como que todos lo tenemos tan, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que será echada fuera y será hollada por los hombres, doble significado. Yo donde quiera que vaya tengo que ser cristiana, así me tilden de lo que quieran, así muchos me dejen de hablar, pero yo tengo que ir como sal, manteniendo mi posesión, diciendo un momentico, no me gustan los chistes de doble sentido, no me gustan las palabras vulgares. Conmigo no. Hay personas que dicen, ay, llegó ella. O que alguien me dice, ay, no, es que para hablar contigo, con ella necesito preparar. Estoy marcando diferencia, ¿verdad? Pero para no ir así como así, vamos al 7 dice, no juzgar a los demás. Y aquí como que todos pecamos en un momento dado. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís, os será medida. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios? Que venga a quitar todos esos venos, que nos quite todo aquello, cierto que esté haciendo cosas que no estamos bien, ¿verdad? Él cómo tenía la palabra de sabiduría tan a flor de piel, porque él hablaba con tantas cosas que me impresionan, las recompensas. Dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y gracias por todos los que me han recibido en su casa. Decreto una recompensa más que sobrenatural. Aquel que me ha dado no solamente un vaso de agua, sino mucho más que ello. Decreto recompensa. Dice, el que me recibe a mí, el que me recibe a mí, perdón, porque el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto, no perderá su recompensa. ¿Qué tal si te das cuenta cómo necesitamos pedirle al Señor que nos perdone? ¿Será que le pedimos al Señor? Porque a veces es que yo sí soy abeja o yo soy mejor. ¿Cuántas cosas necesitamos ver? Que delante del rey necesitamos tener que esa palabra de sabiduría venga de una manera más que sobrenatural a tu vida y a la mía, ¿cierto? Habla de lo que sale del corazón, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. También habla el Señor, ¿cierto? Aquí en otra cita bíblica también en el libro de Marcos, en todos los evangelios se habla tanto de la palabra de sabiduría que la necesitamos tener de una manera más que sobrenatural. Ya hemos visto, ¿cierto? Ahora vamos al discernimiento de espíritus que también lo manifestó él, ¿cierto? Y
la definición del discernimiento de espíritus, dice, es la habilidad o capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para conocer qué espíritu está en una persona, si es de Dios o no, y por qué está allí. Entonces necesitamos tenerlo de una manera. Yo creo que estos dones son los que más necesitamos tener. El de la palabra profética, gloria a Dios, pero el de discernimiento de espíritus, porque es que allí es donde uno discierne las intenciones del corazón de las personas alrededor. Necesitamos tenerlo. ¿Qué tal si te lo pedimos al Padre puntualmente, específicamente? Señor, danos el don de discernimiento de espíritus para saber no solamente si mi esposo, Pepito o Pepita, sino las personas alrededor, ¿cierto? ¿Quién está, qué propósito tiene esa persona, por muy buena gente que se parezca, ¿verdad? Acompáñame a Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23. Me van analizando, por favor. Mateo 16, del 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y renunciar y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia. Perdón, comenzó a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y se supone que Pedro fue uno de los más cercanos a él. ¿Cómo te parece? ¿Cómo necesitamos ello? Y no se puso bravo con Pedro, no le quitó la manera de hablar, sino le dijo, no, 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 no. En este momento no es Pedro, el Pedro que yo conozco, sino Satanás que se metió en él. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Acompáñenme a Lucas 9, 51 y 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Juan y Jacob dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. O sea, que no siempre. Sí, ¿cómo les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Pero acompáñenme a Hechos 13, si dice que en un momento de ira, como perdemos la directriz y la comunión con el Espíritu Santo, por eso necesitamos morir a todo lo que es la carne. Ahora acompáñame a Hechos 13. Hechos 13, del 4 al 13. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de delante ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué cosita, ¿no? Qué profundidad, ¿cómo les parece? Pero aquí también recibo otra cosa. Pablo había sido disciplinado con ceguera. O sea que Dios le dio la habilidad para también enceguecer. Wow, qué profundidad, ¿no? Ahora acompáñame a Hechos 16:16. Dice, entonces, voy a leer desde el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que anduviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. ¿Mm? ¿Cómo les parece? Que sea el Señor haciendo. ¿Qué tal si le pedimos al Padre? Yo creo que todos necesitamos en este día como nunca antes, o en esta época como nunca antes, el discernimiento de espíritus. Yo decreto, claro, y establezco que el Padre te lo establece, lo imparto de una manera más que sobrenatural. Y digo al Padre que estos dones, cierto, que estos dones de revelación sean en ti y en mí una realidad. Digo al Padre que te capacite, que te ayude en todo, que en ti ponga el querer como el hacer, buscar. Por favor, no presta atención. Y decimos al Padre que Él sea haciendo algo nuevo y sobrenatural. Ponemos la cena de parte de Dios, santificamos, Señor, pedimos al Padre que santifique y purifique este vino, es fruto de la vid, y este pan, que por la fe es la carne de Cristo. Y le pedimos al Señor que sea Él haciendo, cierto, que Él sea haciendo, que Él sea quitando, anulando y destruyendo todo lo que hay en nuestras vidas, que sea Él quitando todo lo que no es correcto delante de Él, que le pidamos perdón al Espíritu del Dios vivo por no haberlo sabido usar y no haber sabido qué dones necesitamos, pero como nunca antes el Señor los va a derramar de una manera especial. Solamente que le digamos: Señor, ayúdame, dame la valentía para manejar y manifestar. Pero también, Señor, santifícame por todo lo que ayer o antes de ayer dice que no era correcto. Y ayúdame a crecer en la medida que tú lo necesitas para manifestar la gloria de tu reino en la medida que lo necesitemos. Yo te invito a que comas el pan. Y desato todo tipo de milagros, todos los que tú y yo necesitemos para la honra y gloria de Dios. Todas las manifestaciones del Padre, decreto sanidad. Decreto que todo niño rebelde comienza a ponerse de una manera diferente. Decreto que los hogares están haciendo algo nuevo y sobrenatural. Pido al Padre que en estos días de hoy, mañana y pasado mañana, el 1 y el 2, que son fiestas sencillamente y abiertamente satánicas en los cuartos. Y te invito a tomar la cena, te invito a poner adoración, te invito a guardarte para el Padre, que puedas estar en el reposo de tu habitación,
te bendigo, ¿cierto? Y a la vez también tomamos de la sangre de Cristo, que dice la palabra que el que come mi carne y bebe mi sangre, y si come y bebe para decirle, Padre, aquí estoy, dame de ti, guárdame de la mentira, de los celos, de la contienda, guárdame de todas las obras de la carne, y ayúdame, Señor, perdóname si he insultado a alguno de tu pueblo, si me he enojado con alguien. Lo ponemos en tus manos para que tú seas haciendo algo nuevo y sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo. Que tengas excelente semana. Recuerda ir a votar. Te pongo delante del Padre y te cubro con la sangre del pacto del Cordero. El martes estaremos haciendo tabernáculo. Te bendigo. Que tengas excelente día. Mil bendiciones. No te vayas. Ya viene Sarita. Gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido un servicio más. Decretamos que todo lo que se habló el día de hoy, la presencia que el Padre también derramó sobre cada uno de nosotros por medio de la adoración, se queda permanente en nosotros y hacen mella y quitan y modifican y mejoran todo aquello que el Padre ha traído a cada uno de ustedes el día de hoy. No olvidemos diezmar, ofrendar, pactar, dar primicia, hacerlo con un corazón correcto delante del Padre. Él, como decía nuestra pastora Almira, esos sacrificios que le damos. Así que hagámoslo con un corazón correcto. No olvidemos que estamos en tiempos de intercesión. Nos estamos reuniendo 6 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde. El día martes vamos a tener tiempo de tabernáculo a las 6 de la tarde. Miércoles 7:30 de la noche en tiempo de discipulado. Viernes 6 de la tarde en tiempo de tabernáculo de adoración y domingos 11 de la mañana nuestro servicio dominical. Esperamos que puedan ayudarnos también a compartir de las redes sociales de Casa de Papá para que podamos ser extendidos. Y esta palabra que se habló no solamente el día de hoy, sino que se ha hablado a lo largo de este tiempo, podamos llevarla también a otras personas. Matamos todo retaliador, todo vengativo, el tirano, el verdugo. Decretamos que estamos cubiertos, que salimos y volvemos a nuestras casas en bendiciones. Los invitamos a que estén muy conectados allí, que estén metidos, que estén sumergidos en la presencia del Padre y que nada de lo que el enemigo quiera venir a levantar en estos días que son tan complejos se levanten contra nosotros y en nuestro grupo familiar. Los bendecimos y los decretamos y los declaramos en bendición y en libertad. Que Dios los bendiga.